Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Bienvenidos a su programa Reavivados por su palabra. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Qué gusto es poder estar nuevamente aquí en su programa Reavivados por su palabra, nuevamente dispuestos a escuchar los consejos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero antes de que continuemos con la lectura del primer libro de Samuel, les invito a que podamos pedir la bendición de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, gracias Señor por tu compañía, por tus cuidados, por permitirnos estar iniciando una nueva semana con tu bendición, con la bendición principal de poder tener la libertad de abrir tu palabra y poder estudiarla y entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Señor, perdona nuestros pecados, abre nuestra mente y nuestro corazón y que podamos recibir con gozo tu mensaje. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, les invito a que continuemos entonces con la lectura del primer libro de Samuel, el capítulo número 5. Y vamos a continuar leyendo acerca de los filisteos, de cómo ellos, después de haberse enfrentado al pueblo de Israel en una batalla, ellos capturaron el arca de Dios. Y continuamos con la lectura entonces a partir del versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Y la pusieron junto a Dagón. Dagón era el dios de los filisteos. Versículo 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos
del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecromitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos, a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad. Y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Palabra de Dios. Podemos ver en la continuación de este capítulo que el pueblo de Israel se había enfrentado a la nación de los filisteos. Y bueno, como era común en los tiempos antiguos que diferentes naciones se enfrentaran en guerra, ya sea para pelear territorios o también pues para demostrar qué nación era más poderosa. Pero según los historiadores no solamente se quería lograr demostrar qué nación era más fuerte, sino que tenía que ver también con algo religioso, y era demostrar en cada batalla que Dios era más fuerte. Y pues en esta ocasión nosotros podemos ver que el pueblo de los filisteos es el que había ganado la batalla. Entonces, nosotros podemos pensar, pero ¿cómo es que el pueblo de Israel perdió la batalla si Dios es el único Dios? Pues nosotros sabemos de que aunque para los otros pueblos eso demostraba que el Dios de su nación era más fuerte, nosotros sabemos que Dios no fue el que fue derrotado, sino el pueblo de Israel, y por una razón. El pueblo de Israel se había alejado de Dios, se había apartado de sus mandamientos, y por esa razón también el Dios de los ejércitos, Jehová, se había apartado de Israel, y por esa razón habían perdido esa batalla. Nosotros sabemos que Dios no necesita ejército para que lo defienda, no necesita ejército para ganar una batalla. Es al contrario, era Dios el que defendía al pueblo de Israel. Pero en esa ocasión, debido a que el pueblo de Israel se había apartado de él, entonces por esa razón los filisteos habían ganado. Y al ganar, como vimos en la lectura, ellos capturaron, como dice el versículo 1, el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod, que era una de sus ciudades. Pero ¿qué pasa según nos dice esta lectura? Nos dice de que cuando llevaron esa arca a esa ciudad, comenzaron a venir algunas consecuencias en esa ciudad. Y eran consecuencias religiosas, consecuencias que tenían que ver con la salud física de las personas. Consecuencias religiosas
porque al llevar el arca de Dios, el arca del pacto, e introducirla en ese santuario, por decirlo así, donde estaba ese dios de los filisteos llamado Dagón, los filisteos tenían un objetivo, el hecho de poner a los dos dioses. Bueno, el arca del pacto representaba la presencia de Dios, y los filisteos sabían eso, de que ese mueble representaba la presencia del Dios del pueblo de Israel, de Jehová de los ejércitos. Y al ponerlos en una misma habitación, los filisteos estaban tratando de enfrentarlos y, según ellos, demostrar que su Dios era más poderoso que el Dios del pueblo de Israel. Pero nosotros podemos ver en la lectura lo que sucedía cada mañana cuando los filisteos se levantaban, y lo primero que iban a hacer era ver qué había sucedido en ese lugar. Y entonces dice de que el versículo 3, al siguiente día, los días 2 se levantaron de mañana, he aquí, Dagón estaba postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y dice que tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Eso sucedió la primera mañana. El Dios de ellos estaba postrado en tierra, y era una señal que estaba demostrando que el Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, es el único Dios y más poderoso que cualquier otro dioses inventados por los hombres. Y lo mismo sucedió al día siguiente. Entonces, de esa manera había una consecuencia religiosa. Todos estaban asombrados de lo que estaba pasando. Pero otra de las consecuencias que hubo por llevar el arca de Jehová a esta ciudad fueron las enfermedades que las personas del pueblo de los filisteos comenzaron a presentar: tumores, úlceras, desde los más pequeños hasta los más grandes. Realmente era una situación terrible la que estaban pasando estos filisteos, y ellos trataron de solucionar las cosas moviendo el arca de Dios a otra ciudad, pero pasaba lo mismo. Las otras personas de las otras ciudades también se enfermaban, y así sucesivamente. Cada vez que el arca se movía, más bien las personas sentían un gran temor y no querían recibir el arca de Jehová. Y me llama mucho la atención en esta lectura que, a pesar de que el pueblo de los filisteos no adoraban al Dios del cielo, pero ellos reconocían que Jehová existía. Ellos sentían esa seguridad que el arca del pacto era la presencia de Dios. Ellos tenían esa luz, ese conocimiento de que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Pero a pesar de que ellos lo reconocían y pudieron ver señales, pudieron ver milagros, por decirlo así, cuando en la mañana que se levantaban, Dagón, su dios, estaba postrado en tierra, ellos podían ver, pudieron observar que era una demostración que el Dios de Israel era más fuerte. Ellos lo estaban observando. Pero ¿qué pasó? Ellos no quisieron aceptar a Jehová Dios como el único Dios, el único y poderoso Dios entre los dioses. Ellos pudieron haber dicho entre ellos, nuestro Dios pues ha sido derrotado porque está echado por tierra, y hubiesen tomado una decisión: ya no vamos a adorar a este Dios porque Jehová Dios de Israel es más fuerte, más poderoso, es el verdadero Dios. Hubiesen hecho un cambio en su vida, hubiesen olvidado al Dios anterior y se hubieran comprometido con el
Dios de Israel, porque habían visto ese milagro, esa maravilla. Sin embargo, ellos no quisieron humillarse ante el Dios de Israel, no quisieron aceptarlo como el verdadero Dios, sino que, como podemos ver en el versículo número 7, más bien lo que hicieron fue echarlo de su ciudad, echarlo de sus vidas. Nos dice el versículo 7, y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Así que podemos ver cómo ellos lo que querían más bien es alejar al Dios de Israel, alejar el arca del pacto de sus ciudades y de sus vidas. No quisieron reconocer que realmente era Jehová el que estaba sobre todos los demás dioses. Y saben que muchas veces hoy en día nosotros como seres humanos, en nuestros tiempos y en todos los tiempos, tenemos ese problema, que muchas veces nosotros tenemos el conocimiento de Dios, sabemos, hemos leído la palabra, hemos visto o escuchado de parte de nuestros padres cómo Dios ha hecho milagros en nuestras familias, en los tiempos antiguos, a través de la palabra de Dios, y tenemos ese conocimiento, y a veces decimos: sí, yo creo en Dios, en Jehová, yo creo en Él, pero no deseo humillarme ante Él, no deseo hacer un compromiso con Dios. Tengo el conocimiento, así como el conocimiento que tenían los filisteos, de que el arca del pacto era la presencia de Dios, pero aunque estoy viendo que es el único Dios, el Dios poderoso, Dios verdadero, no quiero tener nada con Él, ningún compromiso. Y mejor, los filisteos echaron el arca y nosotros decidimos también rechazar la presencia de Dios. Creemos en Él, pero no queremos tener ningún compromiso. Y realmente para decir o considerarnos hijos de Dios, es necesario hacer un compromiso con nuestro Señor Jehová. Es necesario obedecerle, es necesario honrarle. No podemos decir que amamos a Dios, que creemos en Dios, que somos sus hijos, si no hay un compromiso con Él. Es necesario que nosotros obedezcamos sus mandamientos. En este programa hemos leído y hemos conocido cuáles son los mandamientos de Dios. Los encontramos en su palabra. En su palabra siempre encontramos cuál es la voluntad de Él, cómo podemos honrarlo. Y es necesario que nosotros demostremos fidelidad a Él y obediencia. Es una manera de demostrar nuestro amor hacia Él. Y hoy en día la invitación es a que nosotros no rechacemos a Jehová como lo hicieron los filisteos, que no tratemos de alejarlo de nuestra ciudad, de nuestro hogar, de nuestra vida, sino más bien que nosotros lo aceptemos, que podamos hacer ese compromiso con Él, que decidamos obedecer sus mandamientos, donde uno de sus mandamientos es: no tendrás otros dioses delante de ti. Y muchas veces nosotros inconscientemente estamos adorando a otros dioses que no honran y glorifican el nombre de Jehová. Llámese celular, llámese riquezas, llámese un trabajo, estudios, llámese una novia, un novio, y nos vamos haciendo de diferentes dioses. Y dioses son todos aquellos que ocupan el lugar de Dios, a todo lo que le damos prioridad antes
que a Dios esos se convierten en dioses ajenos. También el Señor nos dice en sus mandamientos, no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Nuestro Dios es Jehová, el Dios de los cielos, y es al único que nosotros debemos adorar. Y nuestro único intercesor es Jesús, su Hijo amado. Así que es un buen momento para que nosotros hagamos pactos con nuestro Dios, que hagamos un compromiso con Él, de solamente honrarlo a Él, nuestro único y Dios verdadero. Y que cada día podamos abrir nuestro corazón a Él y que no le sigamos rechazando. Les invito a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias porque hoy nos has recordado, Señor, que tu presencia siempre irá delante de nosotros para defendernos, para protegernos, siempre y cuando nosotros deseemos estar contigo. Ayúdanos a no apartarnos de ti, Señor. Somos nosotros los que nos apartamos de ti y de tu presencia. Ayúdanos a caminar cada día de tu mano. Ayúdanos a ver cada día los milagros poderosos que tú haces para nuestro bien o para bien de los que están a nuestro alrededor. Pero que no solo tengamos el conocimiento de que tú eres un Dios poderoso, de que tú eres el único Dios, sino que nosotros hagamos compromisos contigo, que hagamos compromisos de fidelidad, compromisos de obediencia y que estemos dispuestos a honrar tu nombre cada día. Ayúdanos, Señor, para que ninguna otra cosa ocupe el puesto que tú mereces. Tú eres nuestro Dios y solo a ti debemos adorarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les invitamos a que mañana nuevamente esté con nosotros en su programa Reavivados por su Palabra y juntos podamos continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Su palabra me ayuda a crecer. Su palabra me hará disfrutar de un cielo nuevo y una tierra nueva. Su palabra me fortalece. Su palabra me ayuda a amarlo más. Su palabra me perfecciona. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Reavivados por su Palabra.